Segunda de Samuel capítulo 6 y el versículo 16. Amén. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Voy a leer otra vez ese versículo. Dice así: Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿de quién era hija? Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. ¿A dónde lo menospreció? ¿A dónde? Eso significa que no se lo dijo de frente ni le hizo ninguna actitud, sino que dentro de ella dijo: ¿quién es ese? Lo menospreció. Amén. Versículo 20. El versículo 20 dice la palabra de Dios: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: y fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa para constituirme como por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Verso 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El arca del pacto había sido arrebatada y quitada del pueblo de Israel, y lo tenían por otro lado, y había pasado muchas cosas. No estaba en el pueblo de Israel el arca del pacto, no estaba ahí, estaba en otro lugar, y era necesario traerlo. El arca del pacto ahí en el pueblo lo tenía, estaba en otro lado, estaba en otra posición, no estaba ahí, y había que traerlo. Lo tenía en otro lugar, ¿me entiende? Y dice David que mandó a traer el arca del pacto, pero cuando David manda a traer el arca del pacto, comete un error, mi amado hermano. Cuando David toma la decisión, dice: hay que ir a traer el arca del pacto de Jehová, tenemos que traerlo a esta tierra, tenemos que traerlo a esta ciudad, porque esa arca pertenece a este lugar, necesita estar aquí. Cuando David manda a traer el arca del pacto, mi amado hermano, lo manda a traerlo, se reúne con todo el pueblo y lo manda a traer. Comete un error, porque pone el arca del pacto, dice la palabra de Dios, en un carro nuevo. Lo pone en un carro nuevo, pero quien dirigía el carro nuevo eran unos bueyes. David pone el arca del pacto en unos bueyes, y cuando dice la palabra que cuando los bueyes iban caminando, de repente temblaron los bueyes y el arca del pacto se iba como a caer, y un hombre llamado Usa puso la mano para detenerla. Y dice la palabra de Dios que en ese instante Usa cayó muerto. No podía volver a respirar, no podía volver a recibir más. No podía, porque el arca del pacto no podía ser llevada de esa forma. En Crónicas capítulo 15 se habla específicamente de cómo llevaron el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y dice en Crónicas capítulo 15, para más específico, mi amado hermano, del verso 12 al verso 14, que dice que el arca del pacto tenía que ser llevada por los levitas. Dice que fue instituido y fue puesto quien tenía que llevar el arca del pacto, eran los levitas. Y le habla muy fuerte a los levitas y a los sacerdotes, y le dice: santificado pues ahora, porque ustedes llevarán el arca del pacto.
Y se cree, mi amado hermano, que era llevado por 4 hombres, uno en cada esquina del arca del pacto, cargando el arca del pacto. Porque al principio, en la primera vez que David trae el arca del pacto, comete un error y pone el arca del pacto en bueyes, en yunta de bueyes, cuando el arca del pacto no puede ir en animales, tenía que ir en los levitas, tenía que estar encima de los levitas. Y después de ese error, David, mi amado hermano, entiende que las cosas no eran así, que las cosas eran diferentes, y entiende y dice: ahora ya no voy a cometer el mismo error. Necesitamos traer el arca del pacto, porque dice la palabra que en 3 meses esa arca del pacto había bendecido la casa de Obed-edom. Había provocado cosas diferentes, donde se podía percibir que la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque todo era bendecido, porque todo estaba siendo bendecido por el arca del pacto que llevaron en ese momento. Que David la quiso traer, si no me equivoco, de los filisteos, creo que la habían arrebatado y la habían tenido, y cuando la tenían los filisteos le provocó enfermedad. Sí, le salían llagas. Y cuando ellos supieron, no, y lo más impresionante es que el arca del pacto, cuando lo tenían los filisteos, lo metieron donde estaban los otros dioses, y había uno que estaba de rodillas. Y dijeron: pero ¿cómo es posible si este es una estatua? ¿Cómo está de rodillas? Y el siguiente día lo armaron otra vez, y cuando fueron a checar, apareció no solo de rodillas, sino que sin cabeza. Porque nadie se compara al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mi amado hermano. Nada se compara a Él. Todo es de Él, todo es de Él. No hay ningún Dios que se compare a Él, mi amado hermano. Por eso es que entendemos que hay dioses que tienen ojos pero no miran, tienen oídos pero no escuchan. Pero nuestro Padre que está en los cielos, Él sí escucha. Nuestro Padre que gobierna todo, Él sí escucha, mi amado hermano. Por eso es que en la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que clamar, hay que pedirle a Dios, porque Él sí escucha. Los filisteos se quedaron trastornados y dijeron: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Esta arca del pacto nos va a matar a todos. No necesitamos que venga el pueblo de Israel, no necesitamos que venga el ejército, solo con eso nos está acabando. Y dijeron: soltémosla, dejémosla ir. Y la dejaron ir. La subieron y la dejaron ir, mi amado hermano. Y llegó hasta un lugar y David dijo: hay que ir a traer el arca del pacto, hay que recogerle el arca del pacto. Y David estaba tan emocionado, tan contento, mi amado hermano, que fue y manda a traer el arca del pacto. Pero cometió un grave error. En ese grave error que se cometió, mi amado hermano, murió un hombre llamado Usa. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 13 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 3. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paren todo. Que vamos a sacrificarle a Jehová. Pregúnteme: ¿qué sacrificó? Un buey. ¿Qué significa eso? Que lo que un día te hizo la guerra, tú tienes que sacrificarlo hoy. Ay, yo no sé si usted entendió lo que le hablé, mi amado hermano. Lo que hizo que el arca se cometiera un error, que venía encima de bueyes. David dijo: cada 6 pasos vamos a sacrificar un buey, para que entienda que nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios. Sacrificó un buey. Y usted tiene que entender esta noche, mi amado hermano, que hay algo que te está diciendo Dios: sacrifícalo. Suelta tu orgullo, suelta tu enojo, suelta tu ira. Sacrifica eso en el altar. Dile a Jehová: lo sacrifico porque me está apartando de la presencia de Dios, me está apartando de su presencia. David dijo: lo que me apartó de la presencia eran los bueyes, ahora los voy a sacrificar. Lo que me quitó la bendición de tener el arca del pacto juntamente en el pueblo de Israel, ahora lo voy a sacrificar. Que Dios te dé sabiduría en tu mente para que entiendas cuáles son los bueyes que tienes que sacrificar. Cuáles son tus bueyes que te están apartando de la presencia de Dios. ¿Cuál es lo que te está apartando de la presencia de Dios? Sacrifícalo. Le dijo Dios a Abraham: dame a tu hijo. Le dijo: dame a tu hijo, sacrifícame tu hijo. No, pues ahí te voy a entregar a Ismael. No, tranquilo, no a Ismael. Dame
al de la promesa. Dame al que me está quitando mi posición. Dame lo que me está quitando la posición. Porque el número uno en tu corazón tiene que ser Jehová. Ahora dame a tu hijo Isaac, porque tú lo estás metiendo como número uno. Tú estás quitando, mi amado hermano, la idolatría no solo es adorar eso Dios, esto. La idolatría es todo aquello que quita a Dios de su primer lugar. Te puede quitar el carro, el dinero, la fama, quien sea. Si tú estás poniendo eso en primer que a Dios, sacrifícalo, mi amado hermano. ¿Qué es lo que te está apartando de la presencia de Dios? Hoy tienes que sacrificarlo. Si no traíste leña, te conseguimos leña por un lado, pero hoy tienes que sacrificarlo, mi amado hermano. Si veniste desanimado, hoy tienes que sacrificarlo. No, que no tengo fuerza ni para llegar al altar, hoy tienes que sacrificarlo. ¿Qué me interesa a mí? Tú tienes que activarte, mi amado hermano. Tú tienes que decirle a Jehová: dame la fuerza necesaria para activar mis bueyes, para poder desechar todo aquello que me está estorbando y apartando de la presencia de Dios. Denle un aplauso a Dios. Usted tiene que decir: esta noche voy a sacrificar todo lo que me está estorbando. Hay que sacrificar lo que te está apartando de la presencia de Dios, lo que te está apartando del Espíritu de Jehová. Sacrifica eso, mi amado hermano. Si el trabajo te está apartando de Dios, va a llegar el tiempo que tienes que sacrificarlo. Si el dinero, si la fama, si la relación, quien sea que te esté apartando de la presencia de Dios, hay que sacrificar esos bueyes. David entendió que los bueyes fue el sistema que le apartó de la presencia de Dios. Los versos 20, 21, 22 y 23 que leímos, dice la palabra que apareció una mujer llamada Mical. Era la esposa de David. Y esa mujer, mi amado hermano, cuando aparece ahí, menospreció la adoración de David. Cuando mira por la ventana y vio, menospreció en su corazón. Y cuando lo tenía de frente, le habló y le dijo: oye, qué grave error, qué ridiculez la que tú acabas de hacer. Un hombre, un rey, alguien importante en el reino, alguien que todo mundo te mira diferente. Tú lo que fuiste a hacer, eso no tiene sentido. Venía vestido de ropa fina, de lino, una ropa importante, y estando ahí danzando en la presencia de Dios, gozándote en la presencia de Dios, hiciste el ridículo quitándote la ropa de lino y poniéndote la ropa de jornalero, como todos los del pueblo que te revelan referencia a ti, te revelan referencia, y tú te hiciste igual que ellos. Y David dijo: yo me haré más vil ante la presencia de Dios. A mí no me importan los títulos, dijo David. A mí no me importa la ropa, a mí no me importa nada. Yo lo que quiero es su presencia. Yo lo que quiero es su presencia. ¿Alguien me está entendiendo? No, mi amado hermano, escuche esto. David le dijo a su mujer: no me importa lo que tú estás diciendo, no me importa lo que tú estás hablando de parte de tu boca, de parte de Satanás o de quien sea que te está usando. No me importa, porque yo me haré más vil ante la presencia de Dios y seré honrado ante las criadas que tú no estás honrando. Mi amado hermano, yo no sé si tú viniste despierto esta noche, pero te tienes que despertar, porque Jehová está en este lugar. Tú tienes que entender que necesitamos la presencia de Dios. Olvídate de tu título, olvídate de tu pensamiento, olvídate de lo que tú puedas tener, mi amado hermano. Olvídate de eso, conéctate a la presencia de Dios. Hay gente que no tiene absolutamente nada, mi amado hermano. David lo tenía todo. David lo tenía todo. David era el rey de Israel. O sea, si David era tan impresionante lo que tenía David, que David un día dijo: quiero tomar agua, pero no de esta agua, quiero del agua que está al otro lado. Y se fueron a sacarla. Qué impresionante. Pero David necesitaba la presencia de Dios. David necesitaba el arca del pacto. Necesitaba tenerla ahí, estar cerca del arca del pacto, porque ahí permanecía Dios, ahí permanecía Jehová. Ahí está, mi amado hermano. ¿Usted está captando lo que le estoy hablando?
Cuando el arca del pacto estuvo con los enemigos, provocó hambruna, provocó enfermedades. Pero cuando estaba con Obed-edom, provocó bendición, mi amado hermano. Provocó bendición. Y David dijo: el arca del pacto nos pertenece a nosotros. El arca del pacto tiene que estar en nuestro territorio. Y cuando David, mi amado hermano, trae el arca del pacto, empezó a hacer algo que para la mentalidad de Mical no tenía sentido. Porque como se criaron en un sistema, mi amado hermano, de que eran reyes, príncipes y todo eso, hay que caminar tranquilo. No, mi amado hermano, para el pensamiento de Mical no entendía lo que estaba pasando con David. No entendía lo que se estaba moviendo en ese momento. Mical, mi amado hermano, representa aquello que te estorba tu adoración a Dios. Yo vine a decirle ahora, ¿dónde están los danzarines? Usted tiene que saber los que danzan, que cuando ustedes danzan le están adorando a Dios. Es una adoración para Jehová. Se suelta, mi amado hermano, cosas sobrenaturales. Usted tiene que entender que no es cualquier cosa lo que están haciendo. El danzar es parte de la adoración. David quería adorar a Dios y lo estaba demostrando danzando. Y no solo eso, porque escribió Salmo, en pocas palabras, era el dulce cantor. Hay gente que no mueve ni las pestañas, mi amado hermano. ¿Qué está pasando, mi amor? El alabanza está poderosa, el culto está poderoso. Dánzale a Jehová. Suelta tu cadena. Suelta tu cadena, mi amado hermano. Suelta tu cadena. Libérate. Danza a Jehová. Sáltale a Dios. Grítale a Él. Haz algo, mi amado hermano. David, mi amado hermano, empezó a danzar como un loco para la presencia de Dios, porque él quería adorar a Jehová. Quería darle adoración, y la adoración la estaba representando a través de la danza. No le importó su vestidura, no le importó lo que cargaba, no le importó sus zapatos, no le importó nada, mi amado hermano. Esto es para las mujeres, no le importó el maquillaje. Él lo que quería era danzar. Aquí hay mujeres que como tienen maquillaje no quieren llorar. Suelta la lágrima, mi amado hermano. Suelta todo, mi amado hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Suelta lo que tienes que soltar. Tienes que entregarte a Dios. Tienes que entregarte a la presencia de Dios. Hay gente que te va a criticar y va a querer que tú no le adores a Dios, que tú no le alabes a Dios, que tú no te expreses a Él. La adoración es poderosa, mi amado hermano. Y por eso es que la adoración es tan fuerte, que es algo que te empuja a tener una conexión directamente e íntimamente con el Padre. Por eso tienes que aprender qué es lo que es la adoración, mi amado hermano. La adoración representa muchas cosas de nuestras vidas. En danzar, en cantar, en adorar, en diezmar, en ofrendar. En todo representa la adoración. Por eso nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorarle a Dios, para glorificar su nombre y decirle todo lo que... Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios para adorar al Rey de Reyes, mi amado hermano. Tienes que soltar tu danza. Hay gente que cuando estaba en el mundo ven que bailaba, pero ahora en la iglesia no danza para nada. Cuando estaban allá afuera ven que andaban ahí y ahora no hacen nada. Están más muertos que los muertos. ¿Qué es lo que está pasando, mi amado hermano? Tú tienes que soltar la danza, mi amado hermano. Suelta tu danza, suelta lo tuyo. Antes que allá en el mundo ven que corrían, allá ven que hacían un montón de cosas. ¿Y ahora qué? Vienen a la iglesia y se hacen más. Llegan a la iglesia y se hacen bravos, se hacen mal encarados. Pero cuando andaban fumando allá, cuando andaban haciendo cosas raras, ahí vi que se reían, ¿verdad? Mi amado hermano, suelta tú. Si aquí es para que tú te hagas libre, para que haya libertad en la casa de Jehová. Aquí tiene que haber libertad. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Tú tienes que adorarle a Dios y danzarle a Jehová, al Rey de Reyes, mi amado hermano. Ya saca eso, lo que está atrás de tu mente que te está deteniendo. Tienes que sacarlo, mi amado hermano. No importa que lo amical te critique, no importa a quién te critique, tú tienes que adorarle a Dios. Tú tienes que danzarle a Dios. Ay, bendito es la gloria de Dios. David entendió que Mical no le iba a quitar su bendición. David entendió que Mical no le iba a quitar su adoración.
David entendió, mi amado hermano, que nadie le iba a quitar lo que Dios iba a hacer en ese momento. Lo que Dios iba a hacer. Por eso tú tienes que prepararte para adorar a Dios, para glorificar su nombre, porque tú y yo nacimos para adorarle a Él. Y David estaba adorando a Dios en su danza, mi amado hermano, danzando. No le importó el título, no le importó la ropa, no le importó el nombre, no le importó la posición. Él quería danzarle a Dios, entregarse a Dios con su danza. Impresionante eso. Hay muchos micales que te van a hacer la guerra, pero tú tienes que estar tranquilo. Tienes que confiar en Dios. Tienes que meterte en la presencia de Dios. El problema no son los micales, el problema es qué es lo que tú estás haciendo para estar en la presencia de Dios. Porque cuando tú te estás en la presencia de Dios, entonces tú te vas a dar cuenta quién es mical y quiénes no son los que no te están haciendo la guerra. ¿Me entiendes? Muchas veces nosotros pensamos que todos estos no nos quieren, no, mi amado hermano. A veces solo te quieren corregir o direccionarte. Pero ¿cómo tú te das cuenta? Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás amando su presencia, cuando tú estás conectado en la presencia. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta quiénes son los micales que te están estorbando para que tú no adores a Dios, para que tú no glorifiques su nombre, para que tú no le dances. Y David le dijo, mi amado hermano, a Mical, David le dijo: y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David dijo: no me importa lo que tú digas, aún me haré más vil para adorar el nombre de Dios, para glorificar su nombre, para darle adoración a Él. La danza es parte de la adoración. La danza es parte de la adoración. Usted tiene que entender eso, mi amado hermano. El danzar es parte de la adoración a Dios. Tremendo eso. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 5, dice así la palabra. Y David, mire, escuche esto. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Dice Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 5. Versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Miramos, mi amado hermano, al rey David adorando a Dios con todos los instrumentos musicales. Dice, leímos en Segunda de Samuel capítulo 6 verso 5, que David estaba danzándole a Dios, adorando a Dios con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, ¿verdad? Y en Segunda de Crónicas, déjeme leerle esto. Primera de Crónicas capítulo 15 y verso 27 dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos, al son del salterio y arpa. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, estaba conectándolo con lo que está en Segunda de Samuel, ¿sí o no? Había, mi amado hermano, un caminar muy fuerte. Había un gozo, una alegría. Había algo que estaba pasando. Había bocina, había instrumento, había música, había danza, había jubileo.
Había, mi amado hermano, si usted lee Primera de Crónicas, usted se va a dar cuenta que había cantores de cantores. Era impresionante. Y de cada región o de cada encargado tenía 170, 200, 112 y algo así. Y era impresionante todo el gentío que estaba preparándose, mi amado hermano, que se estaba preparando de todo eso. Dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Nuevamente lo vuelve a menospreciar. Nuevamente vuelve a cometer el error esa mujer. ¿Me entiende? Nuevamente empieza a hacer esas cosas. Ahora, ¿por qué le estoy conectando esto o hablándole de esto, mi amado hermano? Porque el detalle en la adoración no es los instrumentos. El detalle en la adoración no es el bajo, no es el piano. El detalle en la adoración no es eso, mi amado hermano. Tenemos que entender eso. El detalle en la adoración no es este púlpito, no es esta mesa. El detalle en la adoración no es un instrumento que tú tienes. El detalle en la adoración es quién está cargando el arca del pacto, mi amado hermano. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero el detalle, mi amado hermano, para adorar a Dios, que nosotros tenemos que entender que no es un problema esto, no es un problema quién está cargando el arca del pacto, mi amado hermano. En aquel tiempo estaba cargando el arca del pacto unos bueyes y no tenía que ir la presencia de Dios encima de bueyes. La presencia de Dios tenía que ir encima de levitas. Por eso es que se estaba manifestando otra cosa que no era. Pero en las dos ocasiones usted se da cuenta que David estaba, mi amado hermano, saltando y danzando. Cuando usted mira aquí, mi amado hermano, en segunda de Samuel capítulo 6, tú te das cuenta que en los primeros versículos dice en los primeros versículos, en el 5, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, y toda la clase de instrumentos de madera, y con arpas, salterios, panderos y címbalos. Tú lo puedes encontrar. Y más adelante, cuando trajeron el arca del pacto de la casa de Obed-edom, tú te das cuenta, mi amado hermano, que dice, y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda. Esperen, déjenme encontrarlo. Aquí miren, dice el verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó bueyes y un carnero engordado, y David danzaba. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Diga, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Entonces usted se da cuenta que en las dos ocasiones David va danzando. Usted se da cuenta que en las dos ocasiones había música. Usted se da cuenta que en las dos ocasiones habían instrumentos, había sonido, había trompeta, había arpa. Usted se da cuenta que había un mover. En Crónica explica todo el montón de gente que iba. Pero usted se da cuenta que en las dos ocasiones se estaba moviendo. El problema, mi amado hermano, no son los instrumentos. El problema es quién está cargando la presencia de Dios hoy en día. Por eso es que la música está corrompida hoy en día. Y mucha gente no está adorando a Dios como tiene que adorarle. Porque no es lo que tú tocas, es lo que tú portas, mi amado hermano. Tú eres un levita para cargar la presencia de Dios. Ya deja eso, mi amado hermano. Si usted entiende lo que te estoy hablando, mi amado hermano, hay gente que no le está poniendo importancia. El arca del pacto significa la presencia de Dios. Deja de estar jugando con la presencia de Dios. Deja de estar jugando, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ya deja ese show, que si te mueres haciendo eso te vas al infierno. Eso es así, mi amado hermano. Tenemos que entender eso. Es que hay gente que piensa, ay, qué bonita la mesa. Dios no te preocupes por esto. Ay, qué bonito micrófono, qué bonito suenan. Y no te preocupes por eso, mi amado. No, ay, el piano. La gente dice, ay, quiero tener el piano que cuesta $3,000 y ni sabe ni tocar el piano. Apenas tiene un montón de botones ahí y ni saben para qué. Pero quieren tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? El rojito, ese famoso que todo el mundo quiere tenerlo. Ni le saben sacar el jugo a todo eso, mi amado hermano. Dígame, mi amado hermano. El problema no es el instrumento.
Porque en la primera ocasión, si hubieran sido los instrumentos, Dios hubiera pasado algo con los instrumentos en vez que pasó con los bueyes. El problema no era los instrumentos que estaban tocando, que estaban provocando adoración, que estaban provocando atmósfera. El problema fue quién cargó la presencia de Dios. El problema es quién cargó la presencia de Dios. Así que, ¿cómo está tu vida? ¿Tú cargas la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tú estás cargando? Hay gente que lo que carga es ira, enojo. ¿Tú cargas la presencia de Dios, mi amado hermano? El problema es bueno hacerlo, mi amado hermano, ¿me entiende? Mire, escucha esto. Como ministro, como pastor, yo siempre voy a ir poco a poco, aunque sea, pero buscando lo mejor, porque eso es bueno. Pero el problema no es que sea bueno, que sea lo mejor. El problema es qué está pasando aquí. ¿Qué tú estás haciendo, mi amado hermano? El problema no es que tú te vistas bien bonito o uses esto, uses lo otro. El problema es cómo tú cargas la presencia de Dios. El detalle en esta historia, que eso es lo que quiero hablarle esta noche y decirle, es cómo tú estás cargando la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Saúl ni cuenta se dio cuando el espíritu se había ido, cuando la presencia de Dios se había apartado. Él caminó, creo que reinó más de 30 años sin presencia. Reinó más de 30 años sin el espíritu. ¿De qué sirve eso, mi amado hermano? Lo único que tenía era un demonio que lo estaba estresando, no lo dejaba dormir en la noche. Un espíritu, mi amado hermano, que le quitaba el sueño. Un espíritu que lo estaba trastornando, que necesitó al dulce cantor que llegara con la presencia de Dios. Cuando David tocaba el arpa, el demonio se iba, pero no porque tocaba bonito, es porque cargaba la presencia de Dios. El problema no es que tú dances, el problema es que tenga la presencia de Dios. El problema no es que cante, que tenga la presencia de Dios. El problema no es que prediques, que tenga la presencia de Dios. El problema es que no toques una cámara, que tenga la presencia de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo, mi amado hermano. Hay gente que toca menos, pero tiene la presencia de Dios. Hay personas que tienen menos inteligencia, pero tienen la presencia de Dios. Hay personas que cargan menos, mi amado hermano, sabiduría que otros, pero tienen la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando allá afuera. Yo me di cuenta de eso y dije, wow, cada día encuentro más acerca de la adoración y de la música. Porque la gente se confunde. La gente se confunde y dice, si la música fuera pecado, entonces la ropa que tú andas fuera de pecado, porque tú no sabes quién la hizo. Olvídate, el problema no es eso. El problema no es la marca. El problema no es el material. ¿Alguien me está entendiendo o no? No, porque es que hay un problema muy serio en eso, mi amado hermano. Hoy en día hay muchas iglesias que se están saliendo muy libertinaje, porque están viendo que el tatuaje, que esto, que todo es normal para ellos. El problema no es eso. El problema eres tú. Ya no tienen a Dios. Hay emociones nomás, pensando que está Dios, pero ya no está. Cuando tú haces algo que en tu conocimiento humano, por la experiencia, tú sabes que no está bien, pero ya no te redarguye nada por dentro, tú ya no tienes nada de Dios, mi amado hermano. Porque mire, la sabiduría o el conocimiento para uno tener sabiduría de las cosas también vienen por la experiencia. No porque ya viviste esto, ya viviste lo otro, viene por la experiencia. Entonces tú ya sabes que dar ese paso no está bien. Pero si por dentro ya no hay nadie, ya no hay aquella voz que te dice, arrepiéntete, ya no hagas eso, y que te está redarguyendo, y ya no tienes eso, tú ya no tienes a Dios.
Ya no está Dios contigo, mi amado. Pero si todavía está aquella lucecita, aquella espinita que te está diciendo, eso está mal, eso no está bien, todavía hay esperanza de que Dios se manifieste en la vida de una persona. Es impresionante, mi amado hermano. El problema no es que David danzó así. El problema es que venía el arca del pacto encima de unos bueyes. Y según se cree, el arca del pacto no podía ir encima de unos bueyes. Tenía que ir cargada por levitas. Entonces, la adoración, mi amado hermano, porque la gente critica muchas cosas de la música, de que esto y lo otro, de las adoraciones, que las adoraciones de rancheras, que esto. El problema no es el estilo, el problema es quién está cantando. Porque el que está cantando tiene que ser un portador de la presencia de Dios. ¿Usted está aquí o no? Eso está muy fuerte, mi amado hermano. Porque nos confundimos. Pensamos y le echamos la culpa al instrumento, no, mi amado hermano. El problema es el que lo está tocando. Le echamos la culpa a esto, a eso. No, el problema es el que está cargando la presencia. La presencia de Dios tiene que ser cargada por levitas, por adoradores, por ministros, por sacerdotes, por hijos de Dios. Tú tienes que cargar la presencia de Dios. El arca del pacto hoy en día representa la presencia de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Entonces tú fuiste escogido para llevar la presencia de Dios. Diga conmigo, y si puede levantar su mano sería mejor. Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa. Yo cargo la presencia de Dios. Si tú cargas la presencia de Dios, mi amado hermano, tú tienes que creerle a Dios. Dios es grande, ¿sí o no? David, mi amado hermano, en la primera ocasión que cae el error y se comete el error y muere Usa, muere un hombre por querer detener el arca del pacto, o sea, era una caja, un aparato por quererlo detener y muere. Todo la danza, toda la adoración, todo la algarabía, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando se arruinó. Se arruinó porque había un sistema corrompido. Había algo que no estaba bien, se arruinó. Se arruinó la danza, se arruinó todo lo que David estaba haciendo, se cayó al piso, mi amado hermano. Porque había algo que no estaba funcionando bien. ¿Y qué era eso? Que el arca del pacto venía encima de bueyes. Y cuando David pasa ese asunto y David se asusta y mira, ¿qué pasó? David dijo, aquí donde estamos, la única casa que está cerca es la casa de Obed-edom. Vamos a llevársela a él. Ahora la pregunta es, ¿cómo Obed-edom recibió el arca del pacto, mi amado hermano? Pongamos mucha atención en esto. Porque en ese momento se escuchaba el ruido de que Usa tocó el arca del pacto y murió. Entonces, yo pienso que Obed-edom no creo que estaba tan feliz que le llevaran el arca del pacto, porque acaba de matar a alguien. Pero como David era el rey, diga conmigo, tenía que obedecer. Como David era el rey, tenía que obedecer, porque esa obediencia, aunque el momento no estaba bien, esa obediencia provocó que la casa de Obed-edom fuera bendecida, mi amado hermano. Provocó que toda su casa fuera bendecida de una manera sobrenatural, mi amado hermano. En 3 meses Jehová cambió el sistema de la casa de Obed-edom, mi amado hermano. 3 meses nomás necesitó Obed-edom para que su casa fuera diferente. Prosperado en todo, mi amado hermano.